Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Y vamos a hacer una pausa con la serie de Job. Esta ocasión vamos a tener unas pequeñas palabras de reflexión con motivo del primer aniversario que estamos cumpliendo como grupo. Y entonces vamos a tener esta pequeña reflexión. El siguiente domingo vamos a continuar con el estudio de Job, en donde nos quedamos. Y hoy, si podríamos darle un título a estas palabras, a este pequeño mensaje, pues sería palabras de verdad y vida. Juan capítulo 6, 63. ¿Sí? Juan 6, 63. ¿Listos? ¿Sí? Dice así: el Espíritu es el que da vida, es Jesucristo hablando. Él está hablando ante una gran multitud, de los cuales al final del versículo del capítulo 6 dice que muchos de los muchos que le seguían lo dejaron. Y dentro de lo que el Señor está mencionando, dice esto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Y Jesús entonces, ante esta gran multitud, les dice dos grandes verdades. La primera verdad que les presenta es que el Espíritu Santo es quien da vida, ¿sí? El Espíritu es el que da vida, aunque ahí en nuestra Biblia aparece con una E minúscula, pero en el original griego está escrito en mayúscula. Y por el contexto entendemos que es el Espíritu Santo quien otorga vida. Entonces, la primera verdad que está presentando Jesús ante esta gran multitud es que es solamente el Espíritu Santo quien da vida. ¿Sí? Ahora no pierdan de vista que se los está diciendo a personas que están vivos. Esto ahorita vamos a explicar por qué les dice que da vida a quienes están vivos. Y número dos, otra gran verdad que Jesús presenta y les dice es: la carne para nada aprovecha. Es decir, que la carne, lo que Jesús está diciendo aquí, que la carne, que lo que tenemos en nuestra propia vida no tiene importancia. Y el Señor entonces está haciendo un contraste entre lo eterno con lo temporal, ¿sí? Y después Jesús les dice: las palabras que yo les he hablado, y luego dice, son espíritu y son verdad, ¿sí? Ahora, estas palabras que el Señor les ha hablado, los ha confrontado de una manera totalmente directa a ellos, ¿sí? El contexto que tenemos es que el Señor viene del otro lado del lago, ha caminado una gran distancia y se lleva la sorpresa de que ahí hay mucha gente que lo está siguiendo. Y esta gente lo está siguiendo porque ellos fueron testigos del milagro de la multiplicación de los panes. Y entonces ellos dijeron: no, pues con Jesús se van a satisfacer todas nuestras necesidades, vamos a tener pan, vamos a tener pescado gratis y de manera milagrosa. Y el Señor los confronta y les dice: ustedes a mí no me están buscando por lo que yo soy, sino porque pues encontraron aquí la solución a sus problemas. Ya no van a trabajar para conseguir el pan. Y dentro de las palabras entonces que el Señor Jesús les dijo está en Juan 6:35. Ahí en el versículo 35 vemos que Jesús los confrontó y les dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y hablando de pan, el Señor entonces les está hablando: las necesidades básicas de la vida las satisfago yo soy el pan de vida. Y después de esto, el Señor les dice que sus palabras son espíritu y sus palabras son vida, ¿sí? ¿A qué se refería con que sus palabras eran espíritu? Hace un contraste a lo carnal, a lo físico, ¿sí? Entonces, porque ellos estaban estaban desgastando sus vidas en lo físico, en la vida temporal, y Jesús les dice: mis palabras son espíritu, ¿sí? Esta palabra espíritu tiene un valor de algo que es verdadero, de algo que es verdad, que es eterno, ¿sí? Entonces podemos decir que Jesús está diciendo: mis palabras son verdad. La verdad que ustedes quieren buscar, o la mejor verdad que van a encontrar es la mía. Y luego les dice
que sus palabras son vida. Y para vida no utiliza la palabra bios, que es vida, sino la palabra zoe, que nos habla de la vida en su más alto sentido. Entonces el Señor aquí está presentando y nos está diciendo que las palabras del Señor, Jesús está diciendo, mis palabras, solamente mis palabras son verdad y son vida, ¿sí? Si acudimos entonces nosotros al Señor, el Señor está prometiendo que nunca más vamos a tener sed, que nunca más vamos a tener hambre. Y lo que el Señor entonces está presentando con estas palabras es que sus palabras son las únicas palabras que pueden satisfacer la necesidad del hombre en esta tierra, en este mundo, ¿sí? Las únicas palabras que van a satisfacer nuestras necesidades son las palabras del Señor Jesucristo, que son palabras de verdad y de vida, ¿sí? Pero surge una gran pregunta. ¿Por qué si el Señor tiene las palabras más maravillosas del universo, las palabras más sabias, las palabras de salvación, las palabras de verdad, las palabras de vida, por qué realmente estas palabras del Señor no son recibidas, ¿sí? Y vamos a Juan 6, 60 y 61 para ver una de las razones por las que estas palabras, aunque son palabras de verdad y de vida, no son realmente 100% recibidas, ¿sí? En el versículo 60 y 61 dice, al oírlas, y el contexto es al oírlas, las palabras de Jesús, es decir, estas palabras de verdad y vida que el Señor había dado, incluso al oírlas, muchos de sus discípulos, y aquí no se refiere a sus discípulos, a sus apóstoles, sino a aquellos que lo estaban siguiendo, que profesaban estarlo siguiendo, muchos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, esto les ofende. Y entonces aquí vemos la razón por la que no se reciben estas palabras de verdad y vida. Porque dura es su palabra, y la palabra dura viene de un griego que significa insolente, maleducada, agresiva. Entonces sus discípulos, los seguidores de Jesús le dicen a Jesús, eres un grosero con nosotros, lo que estás diciendo nos ofende y esto es difícil de escucharlo. Si sigues así, Jesús, nadie te va a escuchar, ¿sí? Pero Jesús contesta y les dice, ¿acaso esto les ofende? Y la otra razón que tenemos entonces es porque las palabras de verdad y vida de Jesús son palabras que realmente ofenden, ¿sí? Ahora, su palabra es dura, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra que Cristo está dando es dura, porque ofende a nuestra humanidad, ¿sí? Ofende todo el ser nuestro, toda nuestra humanidad lo ofende directamente y nos expone delante de Dios ante una condición de pecado, ¿sí? Cuando viene la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios te va a colocar en una postura de que necesitas arrepentirte, de que necesitas vivir para Dios y de que necesitas poner en primer lugar a Dios en tu vida, en todo lo que tú haces. Por eso, las palabras de Cristo realmente son palabras duras. Al ser humano, el ser humano que vive en una egolatría constante y que vive en un mundo de nada, de cero compromiso, cuando viene el Señor y le dice, estás mal, has pecado delante de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas vivir para Dios, necesitas colocar a Dios en primer lugar, pues el ser humano, constructor de sus sueños, constructor, arquitecto de su destino, se ofende con eso, porque realmente es una palabra que ofende a toda humanidad. Y su palabra también nos ofende porque nosotros no creemos realmente que estemos mal delante de Dios, ¿sí? Tenemos argumentos de decir, no soy tan malo, hay quienes sí son malos, esto es religión, los cristianos son muy hipócritas, pero la mera verdad, cuando nosotros no caminamos a la luz de la palabra de Dios, no es porque falten evidencias, como dicen los ateos. No es porque no encontremos una iglesia perfecta. No es porque tengamos malas experiencias con algunos hermanos cristianos, sino que realmente la verdadera razón, y aquí puedes sumarle el argumento que tú tengas, ¿por qué no caminas con Dios? Puedes tener muchos argumentos, pero el argumento realmente, la verdad es que amamos nuestro pecado, ¿sí? Y eso es por lo que la palabra de Dios nos ofende, porque nosotros conservamos y seguimos amando nuestros propios caminos. Su palabra nos ofende
Y nosotros decimos, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Sí? Y realmente, sí, ¿de qué se tiene que arrepentir una persona si la persona no se siente abrumado por el peso de pecado que tiene en su vida? Entonces, cuando viene el mensaje de Dios y se le dice, tienes que arrepentirte, él realmente se ofende porque el decirle, te tienes que arrepentir, es insultarlo y es decirle, eres un pecador, pero él no se precia como pecador. No soy tan malo, entonces su palabra me ofende. Y nos ofende también su palabra porque realmente el que se diga que tenemos que vivir para Dios, realmente vivir para Dios, el hombre lo percibe como una pérdida de tiempo, como algo infructuoso, como no tener aspiraciones, porque mejor los proyectos de mi vida, mejor mi trabajo, mejor mis planes, esto sí es más importante, ¿sí? Su palabra nos ofende. Porque cuando se nos dice tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida, como les decía, y dice el pastor Sugel Michelén, vivimos en una generación que vive para sí y una generación que no se quiere comprometer con nada, ¿sí? Entonces, en esta generación viene el Señor, da sus palabras de verdad y vida, y aunque son palabras de verdad y vida, realmente son rechazadas por la mayoría porque estas palabras, aunque son palabras de verdad y vida, las mejores palabras que nos pueden salvar, que nos pueden llevar al cielo con Él, redimir, etcétera, pues en nuestra humanidad no son realmente bien recibidas, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un examen de conciencia, así cada uno de nosotros piense por un momento, ¿sí? En las decisiones que tomas en tu vida, en tu diario vivir, en la decisión de dónde voy a trabajar, qué amigos voy a tener, qué proyectos voy a seguir, ¿sí? Piensa en eso, ¿sí? En esas decisiones que tú tomas a diario. Dios es la razón determinante de decir sí o no a cada una de esas decisiones. Y si nosotros estamos decidiendo por ganar más, por un prestigio, por esto, y no está Dios ahí, entonces vemos que realmente no estamos entendiendo el peso de las palabras que el Señor está dando, ¿sí? Nosotros veíamos en los estudios que teníamos cuando iniciábamos, veíamos el costo del discipulado y veíamos que el discípulo es aquel que va a seguir a su maestro a pesar de todo, incluso a pesar de su propia vida. Pero llega un momento en el que nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos sin ganas, nos sentimos desmotivados, nos sentimos con problemas y empezamos a menguar en nuestro caminar con Dios. Y el compromiso que habíamos hecho de ser discípulos del Señor se desvanece, se hace a un lado, ¿sí? También nosotros aprendíamos en la enseñanza anterior que el llamado de Dios es hoy y que el llamado de Dios es un llamado perentorio. Habíamos explicado esta palabra. La palabra perentorio significa que Dios llama al pecador, ciertamente lo llama, pero ese llamado no es nunca permanente. Y veíamos en la enseñanza anterior que puede ser que tengas más vida todavía, puedes vivir quizás 100 años, que Dios te permita vivir 100 años más, pero el llamado de Dios no está garantizado, porque dice la Biblia que no endurezcas tu corazón cuando Dios te habla, y Dios habla hoy, Dios está hablando hoy. Leíamos una cita en el libro de Cantares donde el amado le habla a la novia y la novia no le responde, y después sale la novia buscando a su amado y diciendo, díganme dónde está porque me estoy muriendo de amor. Entonces esto nos deja ver que el Señor es Señor, que el Señor es Dios, que Dios de ninguna forma nos está rogando y diciéndote, bueno, hoy es otro día. ¿Quieres caminar conmigo? ¿Te quieres arrepentir? Habrá un momento en el que el Señor va a retirar ese llamado cuando Él lo determine, y como dice la Biblia del personaje que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, después dice que él procuró el arrepentimiento hasta las lágrimas, pero ya no lo logró, ¿sí? Y que Dios pueda librarnos de eso, de que tú digas, Señor, quiero seguirte a ti, cuando Dios ha cerrado las puertas de su llamado, ¿sí? Entonces, ¿por qué las palabras de verdad y vida no son realmente eso en nuestras vidas? ¿Por qué no son verdad y vida? ¿Sí? Y en esta pequeña reflexión quiero hablar de un hombre
que pasó a la historia y que nos deja una gran enseñanza. Este hombre realmente es sinónimo de éxito en este mundo. Él sí logró muchos proyectos, muchas cosas grandes y yo creo que él es un grande entre los grandes. Él tuvo una gran educación, un gran prestigio, altamente respetado. Y vamos a ver lo que sucedió con este hombre. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. ¿Sí? Y vamos a ver a este hombre grande, y yo quiero aquí hacer un contraste, porque muchas veces no seguimos al Señor porque decimos, no, mis logros, mis prioridades son antes, mis metas, mis sueños, para esto me he preparado, etcétera. Bueno, te voy a presentar a un hombre que realmente te dejaría a nivel de talón, ¿sí? Si hablamos de éxito, si hablamos de hombres realmente exitosos en este mundo, este realmente sí es un hombre sumamente exitoso en su momento, en su historia, en su cultura, ¿sí? Filipenses capítulo 3, versículo 4. ¿Listos? Ya lo tenemos. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Vean, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿sí? Por eso les digo, él se pone por encima de todos. Las personas dicen, yo confío en mis talentos, yo confío en mis estudios, yo confío en mí mismo. Y Pablo llega y dice, bueno, pues hasta un lado yo confío más en mí. Y luego dice, circuncidado, y da su currículum vitae para decir lo que él hace, lo que él ha hecho. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, y trasladándolo a nuestro momento, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, yo tengo los mejores títulos, los mejores doctorados, las mejores maestrías, yo tengo los mejores reconocimientos, las mejores habilidades, los mejores trabajos. Ahí está un hombre que tiene lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y que con todo respeto, obviamente no lo digo a manera de menosprecio de tus proyectos, de tus sueños, de tus anhelos, pero sí te dejaría a nivel de piso, ¿sí? O sea, realmente, si hay un hombre que fue un superhombre como el mundo lo define, sería el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, entonces, si hablamos de éxito, esto es éxito, ¿sí? Si hablamos de algo valioso en la vida, esto es algo valioso, algo realmente valioso. Pero vamos a ver lo que este hombre nos comparte y lo que este hombre dice. Ahora vean el versículo 7. Este hombre entonces que tiene todas estas grandezas, dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Algo sucede en la vida del apóstol Pablo que tiene todos estos logros humanos realmente, porque son logros humanos, aunque son logros a la luz de la ley judía, etcétera, pero todos estos logros, llega a suceder algo en la vida, que todo esto, él dice que a pesar, vean cómo dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, es decir, una ganancia es aquello a lo que nosotros le otorgamos valor, que nos ha costado, que lo obtenemos. Si bien el apóstol Pablo no está negando que todo lo que él ha logrado le ha costado y que una vez que lo tiene, lo valora grandemente, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, es decir, yo me gloriaba en esas cosas me hacían sentir el mejor, el bueno, etcétera. Después dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, mucha atención, una pérdida es aquello de lo que nosotros nos despojamos y que al despojarnos sigue manteniendo el valor esa cosa de la que nosotros nos hemos despojado, es decir, no pierde su valor y más bien nos causa un menoscabo a nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo lo logré, yo aquí lo tuve, pero por el amor de Cristo, yo mismo tomé la decisión de perderlos, ¿sí? Pero aun cuando los pierde, todavía el apóstol Pablo como que nos deja ver que suspira por aquellas cosas que dejó, como que todavía
al menos en este versículo 7, nos deja ver que, pero esa grandeza que tenía, pero esos logros, pero esos estudios, como que todavía les da ese valor, ¿sí? Ahora, pero aquí vemos que el apóstol Pablo a todos sus logros les da la estimación de perderlos, ¿sí? Y piensa por un momento en tus logros, piensa en lo que vives, piensa en lo que desgastas tu vida. ¿Considerarías en algún momento, si viniera el Señor, considerarías el considerarlos una pérdida? Que viniera el Señor y que te dijera, a ver, todos estos anhelos, todos estos puestos que tienes en la tierra, toda esta fama que tienes, hazla a un lado por amor de mí. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacerlo? Y obviamente la respuesta sería no, porque sería una tontería al entendimiento del hombre humano, sería una locura. Es mi trabajo, es el esfuerzo de los años de mi labor, etcétera, es mi prestigio. ¿Cómo es que lo voy a hacer a un lado? Pero el apóstol Pablo nos deja ver que él lo hizo por amor de Cristo, ¿sí? Entonces nos deja ver que esos logros que él tenía quedaron bajos en valor y que el amor de Cristo superaba todo ese valor que él estaba otorgando a lo que él había logrado. Ahora veamos el versículo 8. Y en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo nos está diciendo que lo que era importante para él, que lo que era su razón de vida, su razón de ser, su razón de su existencia, todo esto él lo ha tomado como pérdida, que voluntariamente él ha dicho, Señor, esto lo hago a un lado, o sea, lo tengo agarrado, pero Señor, por amor a ti, ya lo hago a un lado. Ya no me importa el prestigio que yo tengo, ya no me importa el ser reconocido, porque después de ser el gran Pablo, después fue Pablo el perseguido, el humillado, el abortivo y todo ese logro que tenía lo perdió de manera voluntaria. De manera voluntaria lo hace todo a un lado por el Señor, ¿sí? Y nuevamente el apóstol Pablo nos dice, las he considerado como pérdida. O sea, todavía el apóstol Pablo nos deja ver que lo hace a un lado, pero añora cierta grandeza de aquello que está dejando, como que todavía le duele lo que él ha dejado por amor del Señor, ¿sí? Y entonces vemos que aquí el apóstol Pablo nos deja ver que las cosas que él ha dejado son cosas realmente valiosas, ¿sí? En el verso anterior vemos que la razón por la cual el apóstol Pablo lo hace es por el amor de Cristo. Y ahora, aquí en el versículo 8, la razón por la que él lo hace, dice, es por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Y este conocimiento no es un conocimiento académico, sino que en el original griego habla de un conocimiento que tiene que ver un conocimiento de experiencia. Es decir, todo esto lo hace a un lado, dice, por una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, donde Él le está conociendo y a través de esta relación le va conociendo cada vez más y más, ¿sí? Entonces, este es la prioridad que tiene el apóstol Pablo, conocer a Jesús, tener una relación con Él, conocerle cada vez más, porque de hecho dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice, aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y en el original griego se encuentra en un verbo presente, o sea, estoy conociendo y sigo conociendo, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo añade y dice, por amor del cual lo he perdido todo. Vean el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ¿sí? Y aquí tenemos la clave del amor que tiene el apóstol Pablo para con Jesús. Por amor al Señor yo lo he perdido todo, ¿sí? Y entonces esto nos deja ver que es mentira cuando nosotros decimos que amamos al Señor y no sufrimos pérdidas, porque el amor al Señor va a redundar en pérdidas en nuestros intereses, en pérdidas en lo que nosotros consideramos
glorioso, grande para nosotros, ¿sí? Es mentira entonces que nosotros decimos amamos al Señor y cuando estoy cansado, entonces Señor, hoy no te puedo amar. Cuando tengo un compromiso que decimos esto es más importante que buscarte a ti, hoy no puedo buscarte, entonces eso es mentira. Sería mentira decir que estamos amando al Señor y que por amor al Señor hemos perdido todo, porque el amor al Señor, nos enseña el apóstol Pablo, tiene que ver también con sacrificar y con perder. Estimar como pérdida las cosas que son importantes para nosotros, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo muy especial en las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Veamos aquí en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ¿sí? Y nuevamente aquí habla de pérdida, pero ya hemos explicado que una pérdida es aquello de lo que nos despojamos, pero esa pérdida sigue manteniendo el valor. Pero vean cómo después estas cosas que todavía parece ser que nos dejó ver el apóstol Pablo que todavía les otorgaba cierto valor, aunque ya no los tenía, ahora vean ahí en ese mismo versículo dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo pasa de la pérdida a decir, ya no son pérdida para mí, porque pérdidas serían que yo todavía les sigo otorgando un valor. Ahora dice que las considera y que las tiene por basura, ¿sí? Y en el original griego, la palabra que se utilizó aquí es una palabra muy fuerte que significa estiércol. Y era el estiércol que se tiraba y se desechaba y se tiraba a la basura. Entonces, vean lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mis logros, mis aspiraciones, el que me digan a mí el Señor, el jefe, etcétera, ¿sí? Dice, por amor del cual lo he perdido todo, y todas esas grandezas, dice, ahora ya ni siquiera son pérdida para mí, las considero basura para ganar a Cristo, o sea, les otorgo el mismo valor que le otorgaría al mismo valor que le otorgaría al estiércol, ¿sí? Ahora, el estiércol aquí viene a ser algo que nadie cuando desecha estiércol lo desecha diciendo, ay, se me va mi estiércol, es que lo quería tanto, ay, está bonito. Nadie hace eso. De hecho, es desagradable al tirarlo, desagradable al verlo, desagradable al tacto y demás. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que todos los logros que él tuvo en esta tierra los llegó a comparar al mismo valor del estiércol, ¿sí? Y entonces vemos que el apóstol Pablo los considera rotundamente como basura, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente, que todo lo valioso que tengas tú en esta vida, que todos tus logros, que todos tus proyectos, que todos tus anhelos, ¿sí?, ante Cristo son estiércol. Y suena muy, muy duro. Por eso decíamos que la palabra de Jesús ofende, pero esto es lo que Dios está enseñando, ¿sí? Todo por lo que tú vives, veíamos en esta serie de Job, ¿se acuerdan que en una ocasión veíamos que Elifaz dice que establecen sus casas de campaña, sus casas, sus tiendas sobre el polvo, y veíamos que así es el hombre, sobre el polvo, sobre lo que no tiene valor, ahí cimenta su valor. Y Pablo nos está enseñando entonces que todo lo valioso que nosotros podamos tener, que todo en lo que nosotros nos desgastamos, o sea, ¿por qué nos desgastamos en algo? Porque le otorgamos valor, porque es importante para nosotros, pero el apóstol Pablo nos deja ver, mira, todo esto ante el conocimiento, ante el amor de Cristo, se convierte en una verdadera basura. Entonces, no vivas para el mundo. No vivas para tus proyectos, para tus logros. No desgastes tu vida en lo temporal, porque lo temporal va a terminar en algún momento. Yo creo que ustedes se acuerdan de este personaje que salía en la televisión y él fue un apasionado de todo lo que él hacía. Se llamaba Irwin o Steven Irwin, ¿sí? Él fue conocido como el
el cazador de cocodrilos, ¿no? O algo así. Y él era un apasionado, ¿sí? Rotundamente en todo lo que él hacía. Bueno, él vivió para sus logros, y sus logros le dieron mucha fama porque fue muy famoso, fue muy reconocido, entrevistas, dinero, muchas cosas. Pero en algún momento, dentro de su trabajo así tan sencillo, un animal con los que trabajaba le da un pinchazo cerca del corazón y se muere, y terminó todo, ¿sí? Y ahí está. Este tipo de vidas, cuando lleguen delante de Dios, ¿ustedes creen que le van a decir a Dios, Señor, fui reconocido en la televisión, hice todo esto? Y ahí por eso el Señor Jesús en alguna parte del Evangelio dice, pueden ganar a todo el mundo, pero van a perder su propia alma. Entonces, no vivas para el mundo, no vivas para tus proyectos, para tus logros, no desgastes tu vida en lo temporal. No vivas sin poner en primer lugar al Señor. Y vivir sin poner en primer lugar al Señor es vivir para la basura. O te lo digo desde el original griego, vivir sin poner en primer lugar al Señor es vivir para el estiércol. Y esto me deja ver un poco la imagen del Señor cuando da esta narración del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a vivir ¿en dónde? En el estiércol de los cerdos. Entonces, si no ponemos al Señor, vamos a terminar así. Ahora, regresemos a Juan 6:60, por favor. Juan 6:60 nuevamente. Vamos a regresar nuevamente. ¿Listos? Juan 6:60 y 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto les ofende. Y entonces, la realidad de las cosas es que una palabra de Dios para nuestras vidas así de esta forma, realmente sí nos ofende, ¿sí? Sí ofende nuestra humanidad, sí ofende, pues cómo, Señor, que ahora resulta que lo que yo hago no es importante, ahora resulta que esto, pues sí, ahora resulta que así es. Sus palabras realmente son un impacto a nuestras vidas y nos ofenden, pero nos ofenden esas y únicas palabras que son palabras de verdad y de vida. Ahora vamos a Juan 6, 63 y 64 para escuchar también las palabras del Señor. Juan 6, 63 y 64. ¿Sí? Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? El quien te va a dar vida es el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Dicho en otras palabras, la vida humana, los logros humanos no son importantes. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, son verdad y son vida, ¿sí? Pero aun cuando hay palabras de verdad y vida disponibles para cada uno de nosotros, vean lo que dice el versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Y cómo sabe el Señor que no creían? Porque entonces ellos no iban a tomar esas palabras de verdad y esas palabras de vida para ellos. Porque lo que el Señor está diciendo me ofende, porque el Señor estás equivocado, porque tú no vas a dirigir mi vida, porque yo puedo dirigir mi vida, porque ya estoy fastidiado con que tengo que vivir para Dios, que me tengo que arrepentir. Y todas estas palabras que el Señor da son palabras que causan molestia. Pero quiera Dios que en verdad sus palabras nos ofendan y que nos lleven no nada más a la ofensa, sino a la humillación y decir, Señor, tienes razón, tú que eres el sabio, el Dios todopoderoso, tienes razón. Yo ni siquiera sé vivir, yo vivo para lo temporal, a mí me ofrecen un trabajo, a mí me ofrecen un puesto y ya me estoy mareando con ese puesto y quiero los logros, quiero los aplausos y quiero la fama y quiero la gloria. Así somos. Pero el Señor, las palabras que Él nos da son palabras de verdad y vida para cada uno de nosotros. Vamos a terminar esta pequeña reflexión. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21 y con esto vamos a concluir.
y con esto concluimos. ¿Listos? Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice así, y vean la oración del apóstol Pablo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, de quien vimos y quien dice, yo tuve los mejores logros y los hice a un lado y los consideré basura, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la oración que levanta el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, y esta es la centralidad de esta oración. El apóstol Pablo y la voluntad de Dios es esta, que tú seas capaz de comprender con todos los santos, con todos los llamados de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Si conoces el amor de Cristo, la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo la vas a tener tú. Vas a empezar a decir, por amor de Cristo dejo todo esto, por amor a Cristo yo prefiero vivir para Él que las grandezas, que los logros. Me están ofreciendo un trabajo donde voy a ganar mucho dinero, pero a ver, Señor, vamos, ¿qué será más importante? ¿Ganar dinero o caminar contigo? No, decido caminar contigo. Entonces, todas las decisiones de la vida que tomamos que estén centradas en el amor de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud, que excede de todo conocimiento, que excede de todo valor, que excede de los mayores éxitos que puedas tener. Pero el apóstol Pablo tiene que hacer una oración para que Dios abra tus ojos y puedas comprender el amor de Cristo. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que si no caminamos en esa dirección, si el mundo nos seduce, si mis logros son lo más importante, si mis compromisos es lo más importante, entonces no hemos comprendido el amor de Cristo, y el amor de Cristo no ha tocado nuestros corazones para que en base a su amor nosotros estemos tomando todas las decisiones, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, todas las decisiones que nosotros tomamos debe estar Dios ahí. Es el centro de todo. A ver, Señor, si me dan este horario, ¿afectará mi relación contigo? Entonces lo checo. Señor, si me dan este trabajo, ¿afectará mi relación contigo? Si me voy a tal ciudad, ¿afectará? Si todo tiene que ver en Dios. Y si lo ponemos en primer lugar, entonces todo lo que tengas será considerado realmente basura, y lograrás la mejor ganancia. Vas a lograr el conocimiento que excede todo conocimiento, pero para que suceda esto tienes que ser primeramente consumido por el amor de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo lo dijo? El contexto que tenemos, el apóstol Pablo iba camino a Damasco para matar cristianos, y resulta que a medio camino una luz resplandeciente era Jesús mismo, se le aparece, y el apóstol Pablo cae, tiene un encuentro con él, y por el amor que él tiene, él es convertido por el Señor. Y después el apóstol Pablo siempre dice, su amor me constriñe, su amor me consume, y el amor de Cristo fue algo vital para el apóstol Pablo. Hasta su último día, cuando en su tercer encarcelamiento, lo llevan ahí los soldados y le cortan la cabeza, pero este apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es la verdadera ganancia. Entonces, el secreto de todo esto fue el amor de Cristo. Ahora, ese amor de Cristo que Cristo manifestó para Pablo es el mismo amor que manifiesta para cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es voltear a la cruz y ver que ahí está Dios amándote a través de Jesús, ¿sí? Pero por eso el apóstol Pablo ora, es algo que Dios tiene que abrir tu corazón para que seas admirado, seas sorprendido, seas cautivado por el amor de Cristo. Si el amor de Cristo no consume tu corazón, pues entonces seguramente tus proyectos, tus anhelos, el mundo y todo lo va a hacer de una manera contundente. Pero
ahí. Por eso decíamos, el único que tiene palabras de verdad y vida es el Señor, ¿sí? Y si estas palabras de alguna forma golpean nuestra humanidad y nos dan cierta molestia, pues qué bueno, porque es el Señor quien es el que nos ofende con su palabra, pero quiera Dios que nos ofenda y que realmente nos rescate y nos lleve a caminar con Él. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por esta pequeña reflexión que tenemos, Señor. Te rogamos, Dios Santo, que abras nuestro corazón, como oraba el apóstol Pablo, Señor, así oramos el día de hoy. Abre nuestros corazones para que seamos capaces de comprender el amor de Cristo, Señor. Que en cada uno de nosotros el amor de Cristo sea una realidad, Señor. Y este amor nos lleve a estimar como pérdida todas las ganancias que nosotros consideramos, Señor. Porque muchas veces aquello en lo que nosotros desgastamos nuestra vida, que le otorgamos gran valor, a tus ojos es temporal, a tus ojos no se puede comparar con el amor verdadero, el amor de Cristo, Señor, mostrado a cada uno de nosotros. Señor, obra tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, y haz que podamos caminar contigo, Señor, que podamos tomar la decisión de caminar verdaderamente contigo, consumido, Señor, porque un día tú nos amaste, nos perdonaste, nos limpiaste y cada día, Señor, nos levantas, nos mantienes, nos sostienes, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.